Durante milenios, los seres humanos han sido subyugados por los propios seres humanos y durante mucho tiempo fue un tema muy discutido. Pero lo que ocurrió entre los siglos XVI y XIX en las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, es decir, el actual Magreb, es surrealista. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a conocer a los llamados piratas berberiscos, que durante siglos aterrorizaron el mar Mediterráneo y sus alrededores. ¿Tienes curiosidad? Pues ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Esclavitud. La esclavitud es una de las prácticas más antiguas del ser humano. Los primeros registros de la trata de esclavos se remontan a la época del Código de Hammurabi de Babilonia en el siglo XVIII a.C. Los pueblos de prácticamente todas las grandes culturas, civilizaciones y orígenes religiosos hicieron esclavos a sus propios pueblos y esclavizaron a otros pueblos. Pero un paréntesis, nunca había ocurrido contra un tipo específico de personas, como era el tráfico promovido principalmente por Portugal y España. La esclavitud con sus variantes era de ser humano a ser humano, por deudas, prisioneros de guerra, etc. Nunca se había producido por simple invasión de todo un pueblo, lo que implicaba su exterminio con única y exclusivamente el propósito de esclavizar. Piratas de Berbería. Merecidamente mucha atención y condena se dirige a la tragedia del comercio de esclavos africanos, que tuvo lugar entre los siglos XVI y XIX. Pero vayamos al grano del video. Por la misma época, otro comercio similar y despreciable tenía lugar en el Mediterráneo, aunque con motivaciones diferentes. Se calcula que hasta 1.250.000 personas fueron esclavizadas por corsarios berberiscos y sus vidas condenadas a la miseria y la explotación. Berbería o costa berberisca, bereber o barbaresca es el término que los europeos utilizaron entre los siglos XVI y XIX para referirse a las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El nombre deriva de los bereberes, entonces llamados berberiscos. En Occidente, el término suele utilizarse para referirse a los piratas berberiscos y a los traficantes de esclavos que poblaban estas costas y cuya economía se basaba en estas actividades. Representaban una amenaza constante para los buques comerciales europeos. Desde alrededor de 1600 hasta mediados del siglo XIX, cualquiera que viajara por el Mediterráneo se enfrentaba a la posibilidad real de ser capturado por corsarios, llevado a ciudades de la costa bereber y vendido como esclavo. El botín de Baltimore. No contentos con atacar barcos y marineros, los corsarios a veces también asaltaban asentamientos costeros en Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Irlanda e incluso en lugares tan lejanos como Holanda e Islandia. Desembarcaban en playas desprotegidas y entraban en las aldeas en la oscuridad para capturar a sus víctimas. Casi todos los habitantes del pueblo de Baltimore en Irlanda fueron capturados de esta forma en 1631. Como consecuencia de esta amenaza, numerosas ciudades costeras mediterráneas fueron abandonadas casi por completo por sus habitantes en el siglo XIX. El asalto al pueblo costero de Baltimore en la costa suroeste de Irlanda es uno de los actos más destacados y horrendos llevados a cabo por los corsarios berberiscos. A las 2 de la madrugada del 20 de junio de 1631, más de 200 corsarios armados con mosquetes, barras de hierro y palos ardiendo, desembarcaron en la costa de Baltimore y se desplegaron en silencio, esperando en las puertas de la casa de campo de la costa y en las casas del pueblo principal. Cuando se dio la señal, entraron simultáneamente en las casas, sacando a los habitantes dormidos de sus camas. Hombres, mujeres y niños, 107 en total, fueron arrastrados a los barcos e iniciaron el largo viaje de regreso a Argel. A su llegada, los hasta entonces ciudadanos de Baltimore eran conducidos a corrales de esclavos antes de ser exhibidos ante posibles compradores, encadenados y casi desnudos. Los hombres eran utilizados como mano de obra y las mujeres como concubinas, mientras que los niños solían ser criados como musulmanes y acababan formando parte del cuerpo de esclavos del ejército otomano.
El auge de los piratas berberiscos. En los siglos XIII y XIV, los piratas cristianos, principalmente catalanes y sicilianos, dominaban los mares y constituían una amenaza constante para los mercaderes. Solo con la expansión del Imperio Otomano en el siglo XV, los piratas berberiscos empezaron a ser una amenaza para la navegación cristiana. Hacia 1600, los piratas europeos llevaron a la costa berberisca técnicas avanzadas de navegación y construcción naval, lo que permitió a los corsarios extender sus actividades al Océano Atlántico, y el impacto de los ataques berberiscos alcanzó su punto álgido a principios del siglo XVII hasta mediados del mismo siglo. Aunque esta trata de esclavos se suele describir como la captura de víctimas cristianas por corsarios musulmanes, esto es demasiado simplista. En realidad, a los corsarios no les preocupaba la raza ni la orientación religiosa de quienes capturaban. Los esclavos de la costa berberisca podían ser negros, morenos o blancos, católicos, protestantes, ortodoxos, judíos o musulmanes, siempre que fueran seres humanos con los atributos buscados. Los corsarios, por su parte, no solo eran musulmanes. Los corsarios ingleses y los capitanes holandeses también explotaron las cambiantes lealtades de una época en la que los amigos podían convertirse en enemigos en un abrir y cerrar de ojos. La vida como esclavo en la costa bereber. Las personas capturadas por los piratas berberiscos se enfrentaban a un futuro sombrío. Muchas murieron en los barcos durante el largo viaje al norte de África debido a enfermedades o a la falta de alimentos y agua. Los que sobrevivían eran llevados a mercados de esclavos donde permanecían durante horas mientras los compradores los inspeccionaban antes de ponerlos a la venta en una subasta. Tras la compra, los esclavos eran puestos a trabajar de diversas formas. Los hombres solían ser asignados a trabajos manuales duros, como trabajar en canteras o en la construcción pesada, mientras que las mujeres eran utilizadas para labores domésticas o en la servidumbre corporal. Por la noche, los esclavos eran recluidos en cárceles llamadas baños, calurosas y superpobladas. Pero el peor destino de un esclavo era con mucho el asignado a los hombres, los remos de las galeras. Los remeros eran esposados, se sentaban allí y nunca se les permitía salir. Dormir, comer, defecar y orinar se hacían en el mismo lugar. Los supervisores daban con el látigo en la espalda desnuda a quien consideraban que no trabajaba lo suficiente. El fin de los piratas berberiscos. La actividad corsaria comenzó a declinar en la segunda mitad del siglo XVII cuando las armadas europeas, más poderosas, empezaron a obligar a los piratas a dejar de atacar sus barcos. Sin embargo, no fue hasta los primeros años del siglo XIX cuando algunas naciones europeas junto con Estados Unidos empezaron a luchar más fervientemente contra los piratas berberiscos. A principios del siglo XIX, Argel fue bombardeada por franceses, españoles y estadounidenses. Tras una campaña llevada a cabo por Inglaterra junto con Holanda en 1816, los corsarios se vieron obligados a aceptar las condiciones que se les impusieron, que incluían el cese de la práctica de esclavizar cristianos, aunque se permitió que continuara el comercio de esclavos no europeos. Siguieron produciéndose incidentes ocasionales hasta otra incursión británica en Argel en 1824 y una invasión francesa en 1830. Que sometió al país al dominio colonial francés. Túnez también fue invadido por Francia en 1881. Trípoli volvió al control otomano en 1835 antes de caer de nuevo en manos italianas en la guerra ítalo-turca de 1911. El comercio de esclavos cesó finalmente en la costa bereber cuando los gobiernos europeos aprobaron leyes que concedían la emancipación a los esclavizados. ¿Y tú habías oído hablar de esos corsarios despiadados? ¿Qué opinas de lo que hicieron? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!